Bonjour à tous, aujourd'hui le 1er juin, on continue avec nos cours, avec normalité et aujourd'hui on va commencer avec la structure pour donner des conseils, les vocabulaires des émotions fortes et les verbos dormir et mordre. Hoy vamos a trabajar sobre las estructuras para dar consejos, el vocabulario de las emociones fuertes y los verbos dormir y morder, que como ya sabréis pertenecen al tercer grupo, de acuerdo a la tercera conjugación. Bon, les structures pour donner des conseils, vous l'avez ici. Este es el cuadro que aparece en vuestro libro, ¿de acuerdo? El libro os propone 6 estructuras. Podéis decantar o podéis escoger la que más os guste, con la que más cómodo os sintáis, pero bueno, siempre está bien tener variedad y al menos os aconsejo que tengáis clara y que sepáis utilizar 3 estructuras de las que aquí se proponen y que sean de lo más variadas posible. Es decir, que no nos quedemos solo con la primera categoría, ya que son 3 frases, porque si no, pues se va a quedar un poco corto nuestros textos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a lo que vamos, que es lo que nos interesa. Aunque aquí aparezcan muchas frases, nos vamos a ir a la diapositiva siguiente rápidamente. En realidad son 3 categorías, ¿de acuerdo? Una categoría con frases en presente, una segunda con frases en condicional y una tercera que podríamos decir que son las preguntas, ¿de acuerdo? Nos vamos al cuadro anterior y tenemos las 3 primeras, la primera categoría con 3 ejemplos, que si os dais cuenta es la misma estructura, lo único que cambia es el verbo que se utiliza, ¿vale? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Como veis aquí, os pone te y vous con una barrita en medio. Esto, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver el ejemplo que acabamos antes. Je te suggère une lettre. Te sugiero una carta. Este te se refiere a ti. Pues este vous se va a referir a usted. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en el que vayamos a utilizar esta estructura, u otra en la que podamos elegir, evidentemente no tenemos que poner te barra vous, sino que tenemos que escoger uno de los dos en función de la persona a la que nos estamos dirigiendo. Si esa persona la tuteamos, utilizaremos te, y si a esa persona le hablamos de usted, utilizaremos vous, ¿de acuerdo? Si por ejemplo le estamos haciendo una sugerencia a la abuela de un amigo, je vous suggère une lettre. Le sugiero a usted, señora Lola, una carta al del banco o lo que sea, ¿vale? Más cosas que tenemos que comentar. Bueno, pues detrás del más viene nom barra o de más verbo. Nom es sustantivo. Une lettre sería el primer ejemplo, je te suggère une lettre. O si no, la otra opción sería je te suggère d'écrire une lettre. Te sugiero escribir una carta. Las dos son igual de correctas y podemos utilizar las que más nos guste, ¿de acuerdo? Dentro de la misma estructura. ¿Qué verbo vamos a utilizar? Bueno, pues tenemos por un lado suggérer, sugerir, recommander, recomendar o conseiller, aconsejar. Los 3 son del primer grupo, son regulares, así que no vaya a tener ningún tipo de problema a la hora de conjugarlo, ¿vale? Por otro lado, podemos usar el que más nos guste, teniendo en cuenta que el significado viene a ser muy paralelo, ¿vale? Esto en cuanto a la primera categoría, que ya hemos visto que sería una frase en presente con el verbo en presente simple. Je te suggère, je te conseille, je te recommande. Y sabiendo siempre que este te lo podemos sustituir por vous, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide. Vamos para atrás, la segunda categoría serían frases en condicional. Esta sería, y el ejemplo que nos pone aquí el libro sería tu devrais más verbo o tu pourrais más verbo. Tu pourrais voir un médecin o tu devrais voir un médecin. Si queréis, traducimos para que lo veáis más claro. Podrías ver a un médico o deberías ver a un médico. Se lo estamos sugiriendo sin necesidad de utilizar los verbos sugerir, recomendar o aconsejar, sino que por el modo verbal que estamos utilizando, que es un condicional, estamos aconsejando de manera indirecta a la persona de enfrente, ¿vale? Una vez más, podemos, aquí el ejemplo os pone tu, pero también podríamos haber puesto vous, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo. Si a la persona de enfrente le estamos hablando de usted, pues vamos a utilizar el sujeto correspondiente.
Y la última categoría, que sería en formato pregunta, yo directamente os lo he puesto aquí, pourquoi pas une lettre o pourquoi ne pas acheter, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no una carta? ¿Por qué no comprar una agenda? Si queréis lo vemos aquí para que veáis las frases completas. En este caso, en lugar de decirle directamente a la persona lo que queremos aconsejarle, pues como que se lo sugerimos así sin que ella se dé cuenta con una pregunta. Oye, pues tengo un problema con los del banco, no sé qué hacer, porque tú. Oye, ¿por qué no le escribes una carta? A ver qué tal. Entonces, así en resumidas cuentas, ¿cómo podemos dar consejos con tres estructuras distintas? Estructura número 1, con una frase en presente, su verbo normal y corriente, je te suggère, lo que sea, te sugiero, te aconsejo, te recomiendo, je te suggère, je te conseille, je te recommande, X, lo que sea, ya sea un sustantivo o un verbo en infinitivo, como ya hemos visto. Categoría o posibilidad número 2, con una frase condicional, tu devrais aller à l'hôpital, deberías ir al hospital porque está malísimo que te mueres, o con estructura de pregunta, pourquoi pas une lettre? Pourquoi ne pas acheter un livre? Si queréis, para que veáis el ejemplo con aller à l'hôpital, pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Me estás contando que estás más malo que un perro y yo te digo, pourquoi ne pas aller à l'hôpital? ¿Por qué no vas al hospital? ¿Por qué no ir al hospital? ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Entonces, en las actividades de hoy tendréis que dar consejos. Podéis decantaros por cualquiera de las tres estructuras, ¿vale? La que más os guste. On continue avec le deuxième point, les émotions fortes, las emociones fuertes. Bueno, esto es bastante sencillo. Si os quedará algún tipo de duda con el vocabulario, lo podéis buscar en el diccionario. Entonces, ¿cómo lo organiza este cuadro? Ya sabéis que es del libro. ¿Cómo lo organiza el libro? Pues en dos columnas, columna de la izquierda, columna de la derecha. La columna de la izquierda tendríamos lo que sería el sustantivo y en la columna de la derecha el adjetivo que deriva de ese sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo. L'excitation deriva en être excité, la excitación y estar excitado. L'émerveillement, la admiración. Être émerveillé, estar admirado en el sentido de maravillado. L'enchantement, être enchanté, estar encantado. La peur, el miedo, avoir peur, tener miedo. Este, como veis, no tiene un adjetivo, ¿de acuerdo? El miedo se convierte en tener miedo. Igual que, vemos otro ejemplo, la terreur, être terrorisé, el terror, estar aterrorizado. El miedo lo único que hace es que tengas miedo, ¿de acuerdo? La panique, el pánico, être paniqué. Le dégoût, être dégoûté. Le choc, être choqué. Vale, le dégoût sería el asco y estar asqueado. Y le choc sería pues la impresión, una gran impresión, ¿no? El shock, que se le llama. Y estar chocado o estar como muy impresionado, ¿vale? Vale, más cosas que os quiero comentar aquí. La primera es, veis que viene una letra E entre paréntesis. Esto es porque el adjetivo aparece en la forma neutra que corresponde al masculino, ¿vale? Entonces, para pasarlo al femenino, tenemos que añadirle otra E más. Aquí os he puesto yo el ejemplo, ahora lo veremos. Más cosas. Los verbos que tenéis aquí, acompañando a los adjetivos, como veis, vienen en infinitivo. Obviamente, estos verbos hay que conjugarlos cuando vayamos a utilizar los adjetivos. Entonces, nos venimos a los ejemplos que os he puesto. Je suis enchantée. Como yo soy una chica, a enchantée le he añadido una E que indica el femenino. Estoy encantada. Y como veis, el verbo está conjugado. Más ejemplos. Nous avons peur. Tenemos miedo, que correspondería a este ejemplo. El verbo avoir está conjugado. Y en el último ejemplo, il est terrorisé, está aterrorizado, el sujeto masculino. He dejado el adjetivo con su forma neutra, que es la misma que la del masculino. ¿De acuerdo?
Bon, on continue. Les verbes mordre et dormir, comme je vous ai déjà dit, il s'agit de deux verbes qui appartiennent au troisième groupe verbal. Se trata de dos verbos que pertenecen al tercer grupo verbal, ¿de acuerdo? A la tercera conjugación. Entonces, los dos verbos que tenemos aquí son mordre, morder, y dormir, que evidentemente es dormir. Bueno, os lo voy a leer para que os quede clara la pronunciación y lo voy a hacer bastante rápido para no perder demasiado tiempo. Je mords, tu mords, il mord, nous mordons, vous mordez, il morde. Y le verbe dormir, je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, il dorme. Vale, aquí la complicación viene por las tres primeras personas, ¿vale? Je, tu, il. Sería la parte complicada del verbo. Vamos a ir por la parte fácil y luego vemos la complicada. La fácil sería nous, vous, il plural. ¿Por qué? Porque si os fijáis las terminaciones, ONS, EZ, ENT. Son las mismas entre ellos dos y además son las mismas que vamos a utilizar en la amplia mayoría del resto de verbos, ¿vale? Sean del grupo que sean, las tres últimas personas suelen coincidir en la terminación, ¿vale? Dicho esto, las tres complicadas, je, tu, il, en este caso terminan las dos primeras en S, en los dos verbos, la última, el il singular, en el caso de mordre termina en D, en el caso de dormir termina en T. ¿Cómo me puedo acordar? Pues primero haciendo mucha práctica, utilizando mucho estos verbos, y segundo, pues sabiendo que son del tercer grupo, solamente pueden acabar en una serie de letras, ¿vale? Pero en cualquier caso esto tiene que venir con la práctica, ¿vale? Para que quede claro, la parte fácil de esta siempre nos tenemos que acordar, ¿de acuerdo? El nosotros, vosotros y ellos. Bueno, por mi parte nada más que añadir. En la tarea de hoy trabajaréis estos tres puntos que hemos visto en este vídeo. Y bueno, si os queda alguna duda, pues me podéis escribir, ¿de acuerdo? Preguntándomela y os la contestaré en cuanto pueda. Os mando un abrazo y muchos ánimos para estos días, que ya estamos en el último tiro.